Bueno, estimados estudiantes, les presento a continuación el tutorial de trastornos circulatorios perteneciente al curso de Entidades Patológicas 2019. ¿Qué vamos a conversar en este capítulo? La fisiopatología de las alteraciones de la circulación arterial y venosa. ¿Qué ocurre en los órganos o tejidos que están con congestión? ¿Qué ocurre en las células ahora que están en un órgano con congestión? Ahí es donde vamos a hablar del concepto de degeneración. Finalmente, causas de obstrucción venosa o arterial, el concepto de trombosis y finalmente hablaremos sobre edema. Es importante recordar, ¿cierto?, ahora que el sistema circulatorio, como ustedes bien recuerdan, está conformado por una bomba que es el corazón y toda una red de arterias que se ramifican en capilares, donde ocurre el intercambio gaseoso y el intercambio de sustancias, y un sistema de retorno venoso que, ¿cierto?, como dice su nombre, vuelve al corazón. Va a ser para nosotros importante hablar de este esquema en el cual tenemos arterias que llevan sangre a los tejidos, ¿cierto?, bañando a las células acá, y finalmente también la sangre sale desde el tejido o se drena a través de un sistema venoso. Y vamos a ver ahora que las alteraciones que ocurren a nivel arterial y a nivel venoso no son iguales, ya ocurren conceptos y procesos de manera distinta. El primer concepto que para ustedes ya es familiar es el de hiperemia. La hiperemia se define como el aumento del volumen arterial en un órgano o tejido. Este concepto de hiperemia no siempre se refiere a una patología. Hay procesos también que son fisiológicos que conducen o se desarrollan con hiperemia. ¿Dónde habíamos conversado sobre hiperemia? Cuando comenzaba el proceso inflamatorio. Recuerden que el proceso inflamatorio es un proceso patológico. ¿Qué ocurría en ese caso? Aquí tenemos que los mastocitos se degranulaban y liberaban histamina, donde las arteriolas entonces se dilataban por un proceso activo, porque ellas respondían frente a esta histamina, y por lo tanto entonces después se llenaba este lecho capilar. Cuando tenemos un tejido que está comenzando la inflamación y ocurre este proceso de dilatación arteriolar, hablamos de que está con hiperemia, ¿ya? Eso lo habíamos visto, por ejemplo, en la clase de inflamación, donde vimos que la histamina se liberaba y conducía entonces a este órgano que estaba más lleno de sangre arterial. Ahí usamos de ejemplo, ¿cierto?, esta picadura de abeja, donde en el momento de la picadura ocurre todo este proceso de hiperemia que tenía como objetivo permitir después la llegada de las células inflamatorias y todo el proceso ya de inflamación que hemos conversado. Les contaba que no solamente la hiperemia ocurre en procesos patológicos, también tenemos hiperemia, por ejemplo, cuando uno realiza ejercicio. Los músculos que estoy utilizando, que están demandando una mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes, sufren hiperemia para que sean más irrigados. Una glándula, por ejemplo, una glándula que se está utilizando en mayor cantidad, glándula mamaria, en lactancia, también está con hiperemia, ¿ya? Por lo tanto, no siempre asociar la hiperemia con un proceso patológico, sino que también algo fisiológico. Usamos también de ejemplo en la clase cuando uno está perdiendo calor. En el fondo, cuando uno está con alta temperatura, ocurre una hiperemia en los vasos de la piel, donde uno se pone más rojo, ¿cierto? Y hay entonces pérdida de calor para bajar un poco la temperatura. Todos esos son ejemplos de hiperemia. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de la congestión? La congestión también se define como un aumento del volumen venoso en un órgano o tejido, pero acá en este caso se debe a un proceso pasivo de tipo venoso, ¿ya? El órgano igual está lleno de sangre, pero ahora es porque ocurrió algo en las venas. Y acá hay algo muy importante de destacar, porque cuando hablamos de una hiperemia en que aumentaba el volumen sanguíneo por un proceso arterial, tenemos que entonces está llegando más sangre a este órgano, ¿ya? Llega más sangre. Ahora en el caso de la congestión, lo que ocurre es todo lo contrario. La sangre no puede salir de este órgano porque hay un proceso acá en las venas, ¿ya? Entonces, esa es una gran diferencia entre la congestión y la hiperemia. La congestión es un proceso venoso y para que estas venas se llenen de sangre, como ellas tienen poca capacidad de actuar de manera autónoma, por decirlo de una manera como lo hacían las arterias, para que una vena se dilate, tiene que haber entonces algún proceso obstructivo, ya sea a nivel cardíaco o a nivel más local, ya que está impidiendo, acá vamos a marcarlo, impidiendo la salida de sangre. Por lo tanto, esta sangre que quiere salir tiende a devolverse, ¿cierto?, y empezar a llenar el lecho capilar porque no se puede drenar, ¿ya? Entonces se llena de sangre venosa. En ese momento hablamos de una congestión. Acá el concepto, como ustedes ven, no es un concepto complejo.
lo complejo está en usar los distintos ejemplos que tenemos. Por ejemplo, si ese proceso obstructivo ocurre en la vena hepática, ya a este nivel, vamos a tener que la congestión ocurre en el hígado. Si esa congestión ocurre en la vena porta, por ejemplo, la congestión va a ocurrir en todos los órganos que estaban siendo drenados por la vena porta, ya sea parte del esófago, estómago, vaso, intestino. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener siempre presente, entonces, que cuando hablamos de una congestión en un determinado órgano, tenemos que hablar entonces o pensar en la vena que estaba siendo drenada por ese órgano. Ahora, ¿qué ocurre si ya que usamos el concepto o mencionamos la obstrucción? ¿Qué pasa cuando una arteria se obstruye? ¿O qué pasa cuando una vena se obstruye? Acá repetí 2 veces, debería ser vena. Recordemos que si las arterias irrigan y se obstruyen, ocurre un proceso que se llama isquemia. ¿Ya? Una arteria entonces, perdón, una arteria que está obstruida por algún motivo y deja de llevar sangre a ese órgano, se llama isquemia. Esa isquemia, si termina en la muerte de las células de ese órgano, hablamos de un infarto. ¿Ya? Entonces el infarto sería una necrosis por isquemia, es decir, tejido que murió en un órgano que perdió su irrigación arterial. Cuando ahora una vena se obstruye, acá en ese caso no hablamos de isquemia, porque recuerden que las venas están sacando sangre de ese órgano, por lo tanto ahí lo que ocurre con ese órgano es que se congestiona, ¿ya? No ocurre acá en este caso una isquemia. Espero que ese concepto les quede muy claro. Ahora, generalmente cuando hablamos de ejemplos de congestión, ¿cierto? Nos referimos a una obstrucción a nivel de una vena. Acá, por ejemplo, hablamos de la vena porta, ¿cierto? Vena hepática. Ahí ustedes pueden jugar con distintos vasos sanguíneos, distintas venas y ver qué órgano debería congestionarse. Donde el tema se complica un poco más es cuando hablamos de aspectos a nivel cardíaco. Porque alguna alteración a nivel cardíaco también puede provocar congestiones en distintos órganos. Y acá es importante entonces recordar las distintas válvulas que tiene el corazón. Acá tenemos entonces el corazón derecho, donde tenemos que la vena cava, ¿cierto? Lleva sangre a este corazón, a la aurícula derecha, que pasa a través de esta válvula aurículo-ventricular derecha, pasa al ventrículo derecho y ahí entonces pasa hacia la vena, hacia la arteria pulmonar. Ahora si hablamos del corazón izquierdo, tenemos que traer sangre de los pulmones, ¿cierto? De la vena pulmonar, llega a la aurícula izquierda, válvula aurículo-ventricular izquierda, ventrículo izquierdo y sale a su vez por la aorta, ¿ya? Este esquema del corazón es importante que lo recuerden, ¿ya? Si tienen alguna duda anatómica respecto a eso, tienen que repasarlo. ¿Qué nombre recibía esta válvula de acá? ¿Ya? ¿Qué nombre reciben estas válvulas? Recuerden que hay una mitral, está la bicúspide, tricúspide, etc. Recuerden esos nombres. Ahora, veamos un ejemplo de lo que ocurre a nivel patológico ahora y para que entiendan este concepto finalmente de la congestión cuando ocurre por un problema cardíaco. Si ustedes recuerdan, cuando la sangre llega por la vena cava, vamos a usar como ejemplo el corazón del lado derecho, llega a la aurícula derecha, ¿cierto? Abre esta válvula, la aurícula ventricular derecha, y pasa al ventrículo esta sangre, ¿ya? Cuando el ventrículo se contrae, esta válvula se cierra y la sangre es impulsada a la arteria pulmonar. Así debe ocurrir normalmente. ¿Qué ocurre si esta válvula ahora está con alguna alteración en la cual no se cierra correctamente? ¿Ya? Escuchen bien ese concepto. La válvula está insuficiente, no se cierra completamente. Por lo tanto, cuando esta sangre que viene por la vena cava, la aurícula se contrae, esta válvula se abre, pasa al ventrículo derecho. Cuando este ventrículo se contraiga, para que la sangre pase a la arteria pulmonar, va a ocurrir que una parte de esta sangre, ¿cierto?, va a pasar efectivamente hacia la arteria pulmonar, pero hay una parte que, como esta válvula está mal cerrada, se va a devolver. ¿Ya? Se va a devolver. Y si esta sangre se devuelve hacia la aurícula derecha y a su vez hacia la vena cava, ¿qué va a ocurrir? Esta vena cava se va a empezar a dilatar y eso se llama que está con congestión.
esa congestión obviamente se prolonga hacia los demás órganos, ¿ya? Se prolonga hacia los demás órganos y vamos a tener entonces una congestión sistémica, ¿ya? Eso es muy importante entonces que lo entiendan bien. Ahora, ustedes tienen la ventaja que pueden ver este video muchas veces y escucharme, ¿cierto?, cuando les estoy dando esta explicación. Ahora, lo mismo ocurre si esto pasa en el ventrículo, en el lado del corazón izquierdo, ¿ya? La diferencia es que acá, si la sangre viene, de nuevo, de las venas pulmonares, pasa a la aurícula derecha, ventrículo derecho, cuando el ventrículo se contraiga y debía impulsar la sangre hacia la aorta, lo que va a ocurrir es que una parte de la sangre se va a devolver hacia las venas pulmonares y va a ocurrir una congestión pulmonar, ¿ya? Entonces tenemos congestiones porque puede haber algún proceso obstructivo venoso o también porque tenemos algún problema en las válvulas cardíacas, ¿ya? Muy importante entonces que esto lo recuerden. Acá tienen un esquema más grande del corazón que, como les contaba, rotúlenlo, recuerden estos nombres y jueguen con este circuito de corazón del lado izquierdo, corazón del lado derecho, porque cuesta. Ya muchas veces uno tiene que estar más, agilizar un poco este concepto, pero todo es práctica, así que piensen qué ocurre si la congestión, qué ocurre si la insuficiencia ocurre en la válvula auriculoventricular derecha, la izquierda, y usen este concepto entonces de la congestión. Ahora, repasando un poco lo que estamos viendo recién, tenemos que, habíamos conversado que cuando una arteria entonces se obstruía, ocurría isquemia. Esta isquemia provoca hipoxia de los tejidos, porque no está llegando sangre. Esto va a provocar que las células se degeneren. Y si esta degeneración se mantiene en el tiempo, podría causar necrosis, es decir, la muerte de las células en el animal vivo. Cuando esta necrosis ocurre por isquemia, se hablaba de infarto. Ahora, la congestión es distinta, pero finalmente igual puede terminar en necrosis. ¿A qué me refiero? En la congestión la sangre venosa está estancada. De alguna forma la célula, ¿cierto?, sigue recibiendo sangre, pero este estancamiento por falta de drenaje venoso va a provocar que finalmente las células consuman todo el oxígeno que está ahí y podría terminar en necrosis también. A ese tipo de necrosis no se le llama así infarto, ¿ya? El infarto solamente es cuando es por isquemia, es decir, cuando es por un proceso arterial. Usemos de ejemplo ahora el hígado. El hígado tiene una circulación bastante particular que es muy simple de entender, por eso lo usamos siempre de ejemplo, en la cual, imaginemos acá, ¿cierto?, algunos lobulillos. Acá hay 4 lobulillos, donde ustedes, si bien recuerdan en sus clases de histología, tenemos que en el centro del lobulillo estaban las venas centrales, ya que se llamaba una vena centrolobulillar, que finalmente formaba la arteria, que finalmente forma la vena hepática, ¿ya? Borren eso. Forma la vena hepática. Y la sangre, ¿cómo llega hacia el lobulillo? Llega en los espacios portas, donde teníamos que estaba la llamada triada portal, donde teníamos la vena porta, la arteria hepática y un sistema biliar que sacaba bilis, ¿ya? Para nosotros ahora lo importante es recordar que la sangre llega al espacio porta del lobulillo por la vena porta y la arteria hepática. Y la sangre circula entonces en esa dirección donde está mostrando la flecha roja. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, un proceso obstructivo en la vena hepática? ¿Ya? Significa que la sangre se va a devolver hacia las venas centrales. Es como que se obstruyera las venas centrales, ¿ya? Y por lo tanto, entonces lo que va a ocurrir es una congestión que va a comenzar centrolobulillar. Es decir, la sangre se va a empezar a devolver en esa dirección, de la zona central a la zona periportal. ¿Por qué? Porque recuerden que la sangre sale por las venas centrolobuliares o la vena central y finalmente forman la vena hepática. Por lo tanto, ¿cómo espero verlo? Eso en un corte histológico. Acá tenemos un esquema ya un poco más elaborado, sacado de internet, donde entonces, de nuevo, si la congestión ocurre en la vena hepática, la sangre se va a devolver en esta dirección. Por lo tanto, se van a empezar a dilatar los sinusoides también desde el centro hacia la zona periportal, ¿ya? Ahí va a comenzar, en esa dirección, porque la congestión está ocurriendo a este nivel, ¿ya? Recuerden acá, esta flecha roja está mostrando entonces la dirección de la congestión. No está indicando el flujo de la sangre normal, sino que está mostrando cómo ocurriría en el caso de una congestión que ocurre a nivel de la vena central, ¿ya?
Yo les mencionaba que como esta congestión ocurre de la zona centro-lobular a la periportal, el hígado congestivo tiene un aspecto bien particular que le llamaran el hígado de nuez moscada. ¿Ya? Ahí está la nuez moscada, por si no la conocen, que tiene, al cortarla tiene este dibujito. Y en el hígado, en nuez moscada, ¿cierto? Que es un hígado con congestión, se ve que este patrón lobular, porque, como les contaba, la congestión está ocurriendo de la zona centro-lobular hacia la portal. Histológicamente, como se ve, acá tenemos el aspecto de un hígado que está con congestión. Acá tenemos un espacio porta, ¿ya? Otro espacio porta, y acá tenemos la vena central. Aquí lo voy a marcar mejor. Vena central o vena centrolobular, y acá tenemos un espacio porta. Por lo tanto, la sangre fluye en esta dirección. La sangre en la normalidad. Ahora si tenemos una congestión, como yo les contaba con este animal que había tenido un tumor localizado en el corazón que provocó una congestión hacia el lado derecho, la sangre entonces se empieza a devolver desde la zona centrolobular, ¿ya? Se empieza a devolver en esta dirección. Y se empiezan a dilatar los sinusoides también en esta dirección. Si ustedes se fijan, en este corte histológico la sangre está dilatando mayormente estos sinusoides que están en la zona más intermedia. No significa que partió por acá, sino que la congestión ya pasó en esta zona centrolobular y se va desplazando, ¿cierto?, hasta la zona periportal. Es porque el animal llegó hasta a este punto, ¿no? Pero partió centrolobularmente, ¿ya? La congestión se concentra más o menos a este nivel y la zona periportal todavía está relativamente normal. Ahora lo que nos vamos a enfocar en lo que ocurre con las células que están en la zona congestiva, ¿ya? Estas que están acá. Si ustedes se fijan con este aumento, da la impresión de que esta zona está más pálida, ¿ya? Y si alguien tiene buena vista aquí, se da cuenta de que las células tienen como vacuolas. Vamos a hablar entonces de este siguiente concepto o de este siguiente paso del proceso de la congestión, es de lo que ocurre, qué ocurre con las células que están en un órgano que está con congestión, ¿ya? Y acá tenemos un poco más de detalle, lo que les contaba, hepatocitos, donde hay hepatocitos que tienen estas vacuolas, ¿ya? Tienen estas vacuolas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estos hepatocitos en la zona de la congestión están con esas vacuolas? Y ahí entonces vamos a hablar del concepto de la degeneración celular. ¿Qué ocurre entonces con un órgano que está con congestión? ¿Qué ocurre con las células que están en un órgano con isquemia? Eso entonces será el siguiente capítulo que vamos a tratar sobre la degeneración celular.